Por conversar con Íñigo Errejón. Errejón es un diputado español, es uno de los referentes, claramente un referente ideológico, intelectual y político de la izquierda española, que esta semana en el Parlamento español tomó una postura muy clara respecto de la invasión rusa a Ucrania. Veamos lo que dijo y empezamos a hablar con él. Comienzo esta intervención manifestando nuestra condena más rotunda de la invasión rusa de Ucrania y nuestra plena solidaridad con las víctimas. Las guerras siempre las deciden los poderosos y siempre las sangran las personas humildes, siempre las sangran los pueblos. Por eso, vaya también por delante nuestra solidaridad con los casi 6.000 ciudadanos rusos arrestados por protestar contra la invasión. Íñigo, muy buenas noches. Querríamos escuchar un poco más de desarrollo de tu idea sobre la guerra en Ucrania, teniendo en cuenta que vemos que hay un debate acá, por ejemplo en Latinoamérica, entre la izquierda, entre gente que dice no, los que matan siempre son los norteamericanos y no podemos estar contra Rusia porque está la OTAN del otro lado, y otras posiciones como la tuya o la de Gabriel Boric que dicen no podemos estar del lado de una guerra de este tipo. Entonces queríamos escucharte un poquito hablar sobre esto. Bueno, gracias, muy buenas noches y gracias por invitarme. Provengo de una tradición política que asume que las guerras las hacen siempre personas muy ricas y muy poderosas y las sufren siempre los pueblos y en particular las capas más humildes de los pueblos. Y esta es una perspectiva nacional, popular y progresista para la cual los pueblos no son piezas de ajedrez a sacrificar en una partida. Detesto esa visión de la geopolítica por la cual los pueblos son algo así como rehenes en una especie de partida de intereses. Las guerras son siempre inmensos negocios decididos por gente que no las sufre. Y en esta circunstancia concreta, la invasión rusa a Ucrania provoca mucho sufrimiento entre gente que no tiene culpa de nada, que no tiene culpa de la política de expansión hacia el este de la OTAN, que no tiene culpa ni siquiera de algunas de las decisiones del gobierno ucraniano. Es gente que tiene que dejar su país por cientos de miles y gente que está sufriendo, muriendo o sufriendo los bombardeos. No creo que la condena del imperialismo dependa de la bandera que llevan los tanques o de la bandera que tengan las bombas que se lanzan sobre la población civil. Máxime en un momento en el que en el mundo ahora ya no hay un solo imperialismo, sino que ha habido un debilitamiento, digamos, de la primacía militar norteamericana y de la primacía económica norteamericana en favor de diferentes países que intentan todos en su región ejercer una suerte de doctrina Monroe, por la cual hay regiones que son áreas de influencia y le pertenecen al Estado fuerte que tiene derecho para defenderse a invadir los países que considere. Bueno, pues igual que hemos estado siempre en contra de esa doctrina que consideró a América Latina como el patio trasero de los intereses norteamericanos, lo estamos también para otras regiones. Yo no pretendo que... Soy consciente de que esta es una mirada muy situada, es una mirada geopolítica situada desde Europa, donde Putin es un aliado de las extremas derechas en Europa y donde tenemos una guerra que, bueno, pues que afecta a Europa de manera brutal como hacía muchas décadas. Yo sé que este no es el principio de las agresiones, pero ninguna violación de derecho internacional anterior justifica la invasión en las violaciones actuales de derecho internacional que están pagando los trabajadores ucranianos y, por cierto, lo quiero decir también, los trabajadores rusos. Hay miles de detenidos ya en Rusia por salir a protestar contra la invasión y contra la guerra. Algunas cifras hablan de hasta 10.000 arrestados. Bueno, pues ese espíritu de fraternidad entre los pueblos y de rechazo a las guerras de los poderosos es el de la tradición política en la que me inscribo y que entiendo alumbra, digamos, las ideas progresistas, democráticas o nacionalpopulares. Ahora, es un dilema también ser, digamos, ¿qué quiere decir específicamente en un momento como este estar en contra de la guerra? Digo, es claro que es condenar la agresión y la invasión de Putin a Ucrania. Ahora, ¿cuánto se ayuda a Ucrania en este contexto? O sea, porque Ucrania lo que está diciendo no nos están ayudando lo suficiente y nos están matando. Entonces, ¿cuál es la respuesta que hay que dar con esa visión al ataque de Putin a Ucrania? Pues creo que la Unión Europea, que lleva mucho tiempo prestando escasa atención a lo que ocurría en Ucrania y a que la desestabilización en Ucrania podía traer terribles consecuencias, ahora ha empezado a tomar algunas medidas. Y me parece que el camino es una respuesta europea autónoma, también autónoma de los intereses norteamericanos. Yo creo que a los intereses norteamericanos no les desagrada una guerra larga y enquistada en Europa que debilite tanto a Europa como a Rusia. Bueno, pues una respuesta europea unitaria, autónoma, coordinada
y contundente. ¿Y qué me refiero por contundente? Pues creo que las sanciones a los sectores privilegiados en Rusia, las sanciones a los oligarcas rusos, van en el buen camino, van en la dirección de apuntar hacia que al Kremlin le salga demasiado cara la guerra y la invasión, y por tanto tenga que sentarse a negociar una desescalada, una retirada de las tropas y algún tipo de paz estable y duradera con garantías para todo el mundo. No soy inocente, y con garantías para todo el mundo implica también ponerle fin a una cierta política que ha ido haciendo que Rusia se sintiera cada vez más amenazada, legítimamente o no. Pero de esa situación hemos llegado a donde estamos. Pero ahora lo urgente es detener la invasión, detener el sufrimiento de los civiles, y me parece que para eso la acción de la Unión Europea está tomando un buen camino. Por cierto, otro elemento fundamental para frenar la invasión y para frenar la posibilidad de que Rusia intente aventuras así en el futuro es acabar con la dependencia europea del gas y del petróleo ruso. Eso es fundamental para que Rusia no se lo pueda permitir. Y eso, en nuestra perspectiva, pasa de forma nítida por una apuesta por la soberanía energética europea, y la única soberanía energética europea puede venir de la transformación ecológica y de la transición de la matriz energética, ¿no? Apostando por las energías verdes y limpias. Íñigo, imagino que, como todo el mundo, vos te habrás preguntado estos días quién es y qué quiere Vladimir Putin. Porque una cosa es pensarlo a él como buscando un espacio de seguridad que le garantice lo que él percibe como garantía de que no lo van a atacar, y otra cosa es verlo a él como un expansionista que utiliza ese argumento como excusa mientras va avanzando teniendo en las espaldas la amenaza de la guerra nuclear. ¿Te inclinás por cuál de las dos alternativas? ¿Como un hombre que quiere seguridad para Rusia o como un hombre que, como Hitler, lo que quiere es dominar cada vez más partes de Europa? Te diría, no pretendo hacer una respuesta fácil, pero las relaciones internacionales y la geopolítica son siempre una combinación de intereses y de ideología. Yo no sé cuánto pesa más en cada caso, y no soy muy partidario de las explicaciones, digamos, psicologicistas, ¿no?, que atribuyen a un personaje concreto que en un momento dado se vuelve loco una situación concreta. Creo que en general los estados y los estados poderosos, cuando se pueden saltar las normas, se las saltan. Y eso vale para todos. Y esto es muy importante porque sin algún tipo de entramado legal y de seguridad internacional, y en este caso en Europa, lo único que vamos a estar es a merced del más fuerte. Y esa merced del más fuerte es siempre reaccionaria, porque siempre toma como rehenes a los pueblos y siempre lo paga la gente más desfavorecida. Creo que una parte de los sectores progresistas acumulan inercias de hace 40 años. Y estas inercias es confundir el antiimperialismo con el antiamericanismo y situarse siempre en el lado contrario de donde esté Estados Unidos. Bueno, pero es que hay veces que se pueden enfrentar potencias en las que a nosotros no nos vaya nada en ese enfrentamiento más que el sufrimiento. Quiero decir, me niego a considerar que todo lo que esté enfrente sistemáticamente de Estados Unidos es bueno. Bueno, pues eso hay que decírselo a la gente que está sufriendo ahora los bombardeos. Y cuando se dice esto, alguien te dice, bueno, pero es que lo que está pasando en Palestina y lo que está pasando en Siria y lo que pasó antes en el este de Ucrania, es verdad, todo eso es verdad, pero es que esa espiral es terrible, porque esa espiral conduce siempre a la razón y el despotismo de los más fuertes. Entonces, ninguna violación anterior del derecho internacional y ninguna vulneración de los derechos humanos justifica actualmente la invasión rusa de Ucrania. Yo creo que Rusia lo hace porque se lo puede permitir, porque se ha sentido amenazada por una cierta expansión de la OTAN hasta casi sus fronteras, y también, sin ninguna duda, porque tiene una cierta voluntad de expansión presoviética. Esto no tiene nada que ver con la Unión Soviética, sino a las fronteras de la Gran Rusia, anterior a la Rusia que inauguran los bolcheviques, ¿no? Entonces, sea cual sean los motivos, la respuesta tiene que ser estar siempre del lado de los pueblos que sufren e intentando evitar la guerra y los sufrimientos que apareja para los países, para las poblaciones de los países que sufren las bombas, pero también para los que las lanzan, porque la población rusa va a sufrir mucho también como resultado de esta ofensiva. Ahora, Íñigo, mencionaba antes la asociación o las alianzas que había tejido Putin previamente con los sectores más de ultraderecha en Europa. Sin embargo, en América Latina, y algo insinuabas recién en la respuesta anterior, hay regímenes que están más vinculados, por lo menos en sus orígenes, a la izquierda, el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, el caso de Cuba, el caso de Venezuela con Maduro, que
son de los poquísimos países que se abstuvieron en Naciones Unidas y que públicamente han hablado en favor de Vladimir Putin. ¿Por qué estas izquierdas latinoamericanas o este tipo de izquierdas? Porque antes mencionaba Ernesto Tenenbaum a Boric. Boric, sin embargo, es un tipo de izquierda que dice no, no estamos con Putin ni podemos estar nunca con esa guerra. Claro, hay diferentes fuerzas políticas progresistas. En América Latina mencionabas el caso del presidente electo Gabriel Boric en Chile, pero la propia Cancillería argentina condenando la invasión sin ningún género de dudas. Creo que hay países que arrastran una cierta... Entiendo ciertas, digamos, alianzas de carácter económico, de carácter militar, pero creo que se arrastra una cierta inercia. Y esa inercia es considerar como si Putin fuera de alguna manera heredero de la Unión Soviética, y como si cualquier cosa que estuviera enfrente de Estados Unidos, cuando Putin ha sido durante mucho tiempo un hombre de Estados Unidos, si cualquier cosa que esté en contra de Estados Unidos, digamos, es una cosa que es buena por sí misma. Lo primero me parece una torpeza. El mundo bipolar no existe, el mundo del campismo no existe, y ese mundo produjo monstruos. Y estoy hablando con ustedes que son argentinos, hay que recordar las magníficas relaciones de la Unión Soviética con la Junta Militar Argentina. Y en segundo lugar, además de que ese mundo no existe, bueno, yo lo miro desde Europa, y en Europa Putin es el aliado de Marine Le Pen, y Putin es el aliado de Orbán, Putin es el aliado de las extremas derechas que van en contra de las libertades sexuales, que van en contra del feminismo. Putin en su país ha encarcelado disidentes de izquierdas y militantes de formaciones políticas de izquierdas, y ha tenido como mínimo una manga ancha con la extrema derecha y con los grupos de extrema derecha en Rusia. ¿Ocurre algo similar en Ucrania? Sí, es verdad, ocurre algo similar en Ucrania. Y de todo esto no tienen la culpa los cientos de miles de civiles desplazados y la gente que está sufriendo las bombas de una invasión que no tiene justificación. Pero no solo es una postura moral, es una postura pragmática. De las guerras solo sale una exacerbación del odio entre los pueblos y de las tendencias más reaccionarias y fascistas. Y por eso hay que frenarlas, y por eso hay que intentar restablecer normas que contengan a los fuertes para que los fuertes no hagan lo que les dé la gana con los débiles de su patio trasero. Igual, con el mismo vigor con el que hemos rechazado siempre la doctrina Monroe, que consideraba que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, hay que rechazar todas las doctrinas Monroe equivalentes para las diferentes potencias regionales. Íñigo, simplemente para terminar, yo sé que da para hablar un montón, pero todo lo que vos hiciste de relato, recién de recorrido, muestra como una tensión que hay entre algunos sectores de izquierda y la libertad. Que eso se expresó cuando estaba la Unión Soviética, en América Latina en el debate sobre Venezuela se vuelve a expresar, con Putin se vuelve a expresar. Quería escucharte un poquito hablar de eso, de los sectores de izquierda que bancan cualquier cosa, respaldan cualquier cosa, con tal de estar con el enemigo de tu enemigo, y los que dicen, no, primero está la libertad, los derechos humanos, la confraternidad, la lucha contra el autoritarismo. Creo que la izquierda contemporánea y las fuerzas nacionalpopulares o progresistas contemporáneas, en Europa, pero también en América Latina, tienen muy grabado y forma parte, digamos, de su forma de estar en el mundo, de su forma de mirar los problemas y de hacer política, que los avances más sólidos en justicia social, en redistribución de la riqueza, en recomponer el pacto social que se ha roto por la tiranía y la arbitrariedad del despotismo del dinero, son tanto más duraderos esos avances, o solo son duraderos si se hacen en libertad. Y que se hagan en libertad supone la necesidad siempre de incluir una parte del adversario. Esto no es solo una proposición, digamos, humanista en abstracto. Es que los avances más radicales, los avances más transformadores, son avances que incluyen una parte del adversario y además son avances que se solidifican en potentes instituciones sentidas como propias por los pueblos. Me parece que eso forma parte claramente, digamos, de la mirada que está con más capacidad de dar una respuesta a los grandes problemas de nuestro mundo, que para mí son básicamente dos. Uno, si podemos imaginar un futuro que no sea el de la guerra de todos contra todos, es decir, si hay futuro, si los humanos tenemos la capacidad de recuperar el control de nuestras vidas y de nuestro planeta, y hay un futuro prometedor. Y dos, si lo vamos a poder hacer en comunidad, y por tanto vamos a poderle poner fin a una desigualdad atroz y a una tiranía atroz de los dueños del dinero. Y eso se hace restableciendo el contrato social y con instituciones poderosas al servicio de los que más lo necesitan. Porque al fin y al cabo, quienes tienen fuerza, quienes tienen armas o quienes tienen mucho dinero o apellidos poderosos no necesitan las instituciones. A ellos ya les vale, ellos ya nacen poderosos.
Son los pueblos los que necesitan instituciones fuertes que equilibren las relaciones y que nos permitan a todos vivir con un mínimo de seguridad, de tranquilidad, de armonía, con vidas un poco más felices. Creo que eso felizmente forma parte del patrimonio y de la mirada de futuro de las fuerzas progresistas para el siglo XXI. Muchas gracias por habernos atendido esta noche, Íñigo. Buenas noches. A vosotros. Muchísimas gracias.